FERI, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Ya estamos aquí con mi queridísimo Ricardo Medina Calvario, presidente de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas. ¿Cómo estás, mi querido Richard? Jorge, bien, muchas gracias, Iván y Dani, saludarlos también, a todos los que nos escuchan y nos ven, gracias por estar por acá, y esperemos que sigan mucho tiempo más por acá, y que sean más los que vean, ¿no? Eso, decía el chavo. Que nos sigan y que se genere más polémica con todo lo que genera polémica que todos los días. ¿Quieres retearto tú? Hay muchos, sí, pero lo mismo, estoy escribiendo una nota y tanto se habla de tantas cosas que la parte del medio ambiente, que es a lo que nos dedicamos, pues como lo he dicho aquí durante ya 3 años, baja y no se ve un buen, o no hay un buen augurio que nos lleve a pensar que vamos a cooperar en diferentes aspectos y sobre todo ambientales, tanto las personas como el país. Y esto lo digo traigo algunos datos que quiero compartir con todos ustedes referente al cambio climático. En estos días, muy recientemente, formalizó el gobierno de Estados Unidos su salida del Acuerdo de París, que hemos platicado ya aquí muchas veces. El presidente Donald Trump insistió y lo dijo ahora sí que a todo pulmón, que el cambio climático no existe y no hay por qué firmar o estar dentro de un acuerdo. Que para la gente que nos escucha y nos ve, quiero recordar que el Acuerdo de París se dio en el marco de una convención de 195 países, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012. Se llegó a un acuerdo de que para el año 2030 se iban a bajar las emisiones de dióxido de carbono principalmente hasta un 30% en cada uno de los países firmantes, para que no subiera la temperatura 2 grados como se venía previendo desde inicios del milenio, del año 2000. Se prevé, de acuerdo a los científicos, que para esos tiempos, año 2030, el aumento en la temperatura en la Tierra iba a ser de 2 grados, lo cual traería muchos problemas ambientales, por supuesto, a las personas. Y entonces, en el año 2012, y que se firma finalmente este acuerdo en el año 2016 por 195 países, de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 30%, para lo cual cada uno de los países de alguna manera iba a manejar algunas acciones para conseguir esta reducción. Entonces, uno de los principales proveedores de dióxido de carbono a la atmósfera, pues es precisamente Estados Unidos. 4 son los países que más cooperan, por llamarlo de alguna manera, a la producción, a la emisión de dióxido de carbono. En primer lugar está China, con más o menos un 23%, seguido por Estados Unidos con un 16,5%. En tercer lugar la India con un 7%, y luego Rusia con un 4,6%, que son los 4 principales emisores de dióxido de carbono a la atmósfera. Y Estados Unidos ya quedó hasta en eso rebasado, no de buena manera, sino que tiene menos emisiones que China, que es el principal emisor. Y entonces Estados Unidos, que ya lo venía diciendo desde hace mucho, pero ya se formalizó, aunque es chistoso, hasta dentro de un año se formaliza esta parte, que ya quedó plasmada en un documento que hizo entregar el secretario de Estado de Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas, donde declaran que totalmente ellos quedan fuera de la firma de este marco de baja en las emisiones de gases contaminantes. Pero bueno, esto aunado y se suma
a muchos otros factores que les decía, son los datos que les traigo, de las emisiones que se tienen por parte de México, y que de alguna manera no sé cómo pueda llegar a bajar ese 30% cuando, por ejemplo, se va a construir una nueva refinería que por supuesto va a emitir más emisiones de dióxido de carbono principalmente, pero también de otro gas muy importante que es el metano. Por ejemplo, Pemex está en el 9º lugar entre las 20 empresas mundiales que emiten 1/3 de todas las emisiones contaminantes enviadas a la atmósfera ya desde hace 54 años. Y esto dicho por el Instituto para la Responsabilidad Climática de los Estados Unidos. Entonces, México ocupa el 9º lugar de las empresas que más emisiones contaminantes se han emitido a la atmósfera desde hace 54 años. Más o menos, México ha emitido 22.645 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 1965 y 2017. Esto es el 1.67% de lo generado a nivel mundial. La proyección que se tiene entre el año 2018 y 2030 es que se van a emitir otras 3.577 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y esto se va a sumar, o ya está proyectado, con la puesta en marcha de la nueva refinería de Dos Bocas, porque México le está dando una prioridad a la explotación petrolera y que la economía pueda salir a partir de esta actividad. Les decía, además de del dióxido de carbono, México es el 5º emisor mundial de metano, que es 80% más contaminante, por ejemplo, que el dióxido de carbono, y es el responsable del 25% del calentamiento global de la Tierra. Esto de los 2 grados pues todavía está por verse. Por ejemplo, el tiempo de vida del metano en la atmósfera es más o menos de 12 años para que pueda ser sacado de la misma. Entonces, para el año 2020, el próximo año, se considera que Pemex va a emitir 11.3% más dióxido de carbono que este año 2019, aproximadamente unos 86,000 millones de toneladas, que aunado a que se le va a incrementar el capital, el recurso, para que pueda seguir trabajando y se dé esta parte de la ampliación de la economía mediante la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y esto ha hecho que, por ejemplo, México, que posee un gran potencial de emisiones o trabajo, actividades de energías limpias, tanto eólicas como solares, México es privilegiado en ese sentido, porque hay mucho viento, hay mucho sol en nuestro país, y se estaba permitiendo a través de la mal llamada, diría el presidente de la República, la mal llamada reforma energética, que particulares, privados, empresas, pudieran generar electricidad y vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, a través de energías limpias, ya no nada más de la explotación del petróleo, de combustibles fósiles. Y esto seguramente ustedes lo han escuchado, son las famosas rondas energéticas y demás, y que se detuvieron este año a instancias del gobierno de la República, porque, bueno, como toda la corrupción, a pesar de que ya había una inversión cercana a los 9,000 millones de dólares que se tenían proyectados entre el año 2018 y 2019 para la generación de esta energía más limpia, se suspenden estas subastas eléctricas, y entonces ya las empresas no pueden asociarse de alguna manera con el Estado para producir esta energía limpia, vendérsela al gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, tener energía más eficiente, más limpia, y poder cumplir con los acuerdos de París. Yo veo con todos estos datos donde se le da más
potencial a Petróleos Mexicanos, se eliminan estas subastas eléctricas. El camino para llegar a esa reducción del 30% en las emisiones para el año 2030, pues yo lo veo bastante complicado. El tema medioambiental, lo he dicho varias veces, no es un tema prioritario para el gobierno, y menos ahora con toda esta situación de la inseguridad, de las matanzas, ahora de poner en un papel preponderante el que México sea un país que asila a políticos, lo cual no es malo, no quiero decir que sea malo, sencillamente la atención del gobierno está en otras áreas y no en algunas otras muy prioritarias, como es el medio ambiente, como la creación de energías limpias, y que nos permita cumplir con acuerdos firmados internacionales por México, y que aunado al que se salgan países que emiten mucho más emisiones a la atmósfera como Estados Unidos, bueno, el panorama no se ve bueno para llegar a este cumplimiento. Faltan prácticamente 10 años, pero al paso que vamos, pues no sé si se pueda dar. Alemania, ustedes lo saben, acaba de entrar en una recesión económica, una potencia mundial, y también tiene mucho que ver con la parte de los energéticos. Necesita, de acuerdo a la Angela Merkel, bueno, necesita potencializar, entre muchas otras cosas, la parte de los energéticos, y eso hace seguramente que el acuerdo que también firmaron ellos, bueno, pues no se vea reflejado las acciones que se están tomando. Entonces toda la suma de estos hace que los acuerdos de París, un acuerdo muy importante que logró el consenso de 195 naciones, pues se vea en peligro, ¿no? Entonces eso por lo que respecta a este tema energético. Y un tema muy rápido que no quiero dejar pasar, y que inclusive en otros medios de comunicación pasó muy por encimita, es que derivado de la tierra que se trabaja, y que en el estado de Chiapas, por ejemplo, pues es un elemento que tiene manera de repartirse para poder intentar sacar de la pobreza a la gente que vive por allá. La Procuraduría Agraria, en conjunto con otras dependencias y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, está pretendiendo dividir la selva lacandona en 3 áreas. La selva más importante de este país, una de los pulmones más importantes del mundo, piensa o se quiere que se divida en una zona núcleo, y que las otras 2 áreas puedan ser aprovechadas por los indígenas que viven, y la palabra es así, son los indígenas que viven en aquellas tierras, para que puedan hacerlas producir. Aunque lo que seguramente va a pasar es que al poder detonar algunas acciones de parte de los indígenas, lo que van a hacer es venderlas, y entonces detonar otras actividades económicas y darle al traste a la selva. Y eso es algo que está proponiendo la Procuraduría Agraria en favor de los indígenas, y que puedan utilizar sus tierras, aunque si no tienen insumos para utilizarlas, pues seguramente lo que va a pasar es esto que acabo de comentar, que las van a terminar vendiendo, la selva se va a fragmentar aún más, se va a achicar, y nada más va a quedar una zona de núcleo muy pequeña donde no se podría hacer nada, principalmente Montes Azules. Entonces hay que darle el seguimiento correspondiente, porque es algo que pretende hacer este gobierno en beneficio de las comunidades indígenas, pero que no se van a ver beneficiadas. Darle la oportunidad de tener la tierra y utilizarla, eso no es una oportunidad. ¿Qué van a hacer con ella? Pues sí. Entonces, de hecho, eso es lo que se pretende. De hecho, el programa de Sembrando Vidas, había denuncias de que están devastando parte de reservas. Por supuesto, para y eso sembrar, ya lo dijimos, claro, por supuesto. Imagínate qué absurdo, ¿no? Aunque el canciller Marcelo Ebrard dice que ahora en la próxima reunión de las partes de medio ambiente, que iba a llevar a cabo en Chile, y por problemas pues políticos ahora se va a llevar a cabo en España,
México va a llevar algunos índices e indicadores de lo que está generando el programa de Sembrando Vida, no nada más desde el punto de vista económico, sino de el aprovechamiento que se le da para lograr una baja en las emisiones de dióxido de carbono y cómo está proveyendo de servicios ambientales a la sociedad. Que yo quiero ver, igual que muchos otros seguramente, qué son los datos que van a exponer allá en España. Pues estaremos al pendiente de lo que dicen y de lo bien que ha funcionado el programa, pues vamos a ver, ¿no? Exactamente. Pero eso es lo que está pasando. ¿Cuáles son sus propios datos que siempre tienen? Por supuesto, aunque el INEGI sea un organismo oficial, pues el gobierno siempre tiene otros datos diferentes. Los datos. Entonces, bueno, como vamos muy bien, pues les quise traer estos datos duros para ver que no vamos tan bien, aunque seguramente si a alguien de la Secretaría le interesa, pues va a decir que no es cierto, que son otros datos, pero bueno, pues esos son los datos que se tienen y hay que seguir trabajando en ellos. Qué barbaridad. Bueno, pues sombrío el panorama para... En medio ambiente total, ¿no? Total. Para este asunto del Acuerdo de París, Uh-huh. a nivel local, y bueno, lo del Tren Maya también, que el recién fin de semana dijo que cómo que jamás su gobierno va a atentar contra el medio ambiente y que no va a haber la menor afectación al entorno por este proyecto, cuando sabemos, y lo hemos dicho, pues sí, lamentablemente, esto ya no lo dije es aquí, necesariamente verdad. No es que el presidente diga mentiras, es que no da bien los datos, no se los da, no los quiere decir, y todo es llegar a las comunidades, decirles un discurso muy bonito, decirles que no va a haber ninguna afectación en el medio ambiente, lo cual es absurdo decirlo. Y con una consulta mano se dice, ¿verdad que nadie está en contra? No, pues nadie está en contra. Que levante la mano que está en contra. No, pues quién. Nadie la levanta. Imagínate. ¿Y quién está a favor? Pues todos. Si así le va en redes, o si así nos va en redes a quienes criticamos, pues imagínate quien levante la mano en un auditorio a modo. Pues quién sabe qué pasa. Pero bueno, yo les agradezco mucho. Al contrario, mi querido Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, de por verdad. estas Gracias participaciones importantes sobre estos temas que, pues, de otros lados se dejan de soslayo. Aquí siempre tenemos prioridad para este tipo de asuntos. Gracias, vamos a hacer un corte y continuamos. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó. Soy el doctor Héctor Frías.